Bueno, vamos a ver los consejos para aprender a demostrar. Estos consejos obviamente son los que me sirvieron a mí, podrían no servirte a vos, pero bueno, digamos, tomalos si te sirven y si no, pueden dejar los de ustedes en los comentarios. Bien, entonces voy a dar tres consejos que son, digamos, los más importantes. Resumen básicamente lo que me interesa contar. El primer consejo en realidad tiene que ver con una descripción sobre lo que es demostrar, que es algo que yo clasifico como niveles de entendimiento de demostraciones. No, esto es entendimiento. Entonces, voy a dar tres niveles de entendimiento de demostraciones. Los voy a poner en nivel de más fácil a más difícil, aunque esto puede variar según la ocasión, así que no hay que tomarlo tan estricto como lo voy a poner. Pero bueno, el primer nivel de aprender una demostración tiene que ver con el de las aplicaciones. Esto significa lo siguiente. Cuando uno tiene una demostración, ¿no? Está referida a un teorema, ¿no? Entonces uno toma ese teorema y lo aplica a algún ejemplo, ¿no? Esto es lo típico que uno hace en cualquier materia de matemática. Te dan un teorema, vas y lo aplicas. Inclusive, si es una materia que no es de la carrera de matemática, si es de una ingeniería o de economía, lo que sea, hay altas chances de que no te muestren la demostración. Entonces, vas directamente a las aplicaciones. Pero muchas veces las demostraciones están ligadas a las aplicaciones. Entonces, una buena forma de entendimiento de un teorema y sus demostraciones es cuando uno puede aplicar. Por ejemplo, si uno tiene una demostración que es constructiva, eso está muy ligado a las aplicaciones. Entonces, este nivel de entendimiento de un teorema con su demostración tiene que ver con saber cómo se aplica. Por supuesto, es muy superficial y muchas demostraciones por ahí no estén ligadas. Pero si vos tenés un teorema y sabés cómo aplicarlo, puede ser una buena forma de entrar sobre la demostración, ¿no? Entonces, este sería el primer nivel. Pero el nivel realmente importante es el de paso por paso. Este es el nivel que uno necesita saber para una carrera de matemática. Esto significa que vos agarrás el teorema, ves su demostración y te fijas paso por paso, lógicamente que sea válido, ¿no? Si uno toma un teorema cualquiera, como la demostración de que raíz de 2 es irracional, entonces uno se fija paso por paso por qué vale, ¿no? Cuando uno pasa el a sobre b para el otro lado, ¿no? Pasa al cuadrado y hace algún argumento de la cantidad de primos, etcétera. Cada paso tiene que estar justificado. Si vos demostrás algo, sabés que tenés que justificar el paso a paso. Entonces, este nivel es el nivel básico de entendimiento. Si vos estás aprendiendo a demostrar, la primera forma de aprender a demostrar es agarrar una demostración y entender paso a paso. Si vos estás cursando una materia, por ejemplo, análisis o álgebra, agarrar todos los teoremas con sus demostraciones y fíjate paso por paso que sean válidos. Eso te va a ejercitar en el entendimiento lógico, que es lo más importante, te lo puedo asegurar que es lo más importante, es entender por qué vale una demostración. Hacer el paso a paso y entonces uno al final se, digamos, convence de que es válida la demostración. Entonces, este nivel, que es el más importante, hacerlo con la mayor cantidad y variedad de teoremas posibles que uno encuentre. Esto va a ayudar mucho a que puedas aprender a demostrar porque vas a entender cómo están hechas. Entonces, cuando vos quieras hacer una, ya vas a saber cómo son las justificaciones, ¿no? Entonces, estas dos es una buena agrupación para aprender a demostrar. Es
Tomás un teorema, te fijas paso a paso, que sea válido, ¿no? Todos los pasos que uno tenga, y además, si vos ya sabes aplicarlo, eso te da un entendimiento del teorema bien general. Ahora hay un tercer nivel que, si bien no es necesario para una licenciatura en matemática, si lo podés pensar de esta forma te va a beneficiar bastante. El tema es que ocupa tiempo. Entonces, este nivel, que es el tercero, yo lo llamaría nivel investigación, ¿no? Es lo que uno hace cuando hace investigación, esto lo tiene que hacer sí o sí. ¿Esto qué es? Agarras un teorema, ves la demostración, que ya la entendiste paso por paso en el nivel anterior, y te preguntas por qué el que lo demostró lo hizo así. Esto tiene como muchas ramificaciones. Por ejemplo, ¿qué pasaría si vos cambias alguna hipótesis del teorema? Esto es una clave para entender por qué el que lo demostró lo hizo de esa forma, ¿no? Entonces, esto pasa mucho, por ejemplo, con los teoremas de análisis, los teoremas de Bolzano, los teoremas de Rolle, teorema de Lagrange, todo eso uno puede ver qué pasa si uno cambia alguna de las hipótesis, por qué no valen. Y después está el tema de por qué tomó ese camino y por qué no otro. Tratar de demostrar el teorema de otra forma es una buena forma también de aprender a demostrar, pero por supuesto que ya pueden ver que este nivel es como superior, porque digamos, cuando vos querés aprender a demostrar, eh, lo más importante es que entiendas el paso lógico. Ponerte a entender por qué un autor lo hizo de esa forma puede requerir de una base mucho mayor que lo que tenga que ver inclusive con la misma materia. Esto es importantísimo de entender, ¿no? Porque hay que recordar que uno lo que hace siempre es demostrar teoremas que vienen de otros teoremas, y a veces algún teorema que vos ves en análisis por ahí viene de una rama que está fuera. El claro ejemplo que pasa en análisis es el teorema de la función implícita, que es muy difícil de demostrar. Y hay otros, ¿no? Como el teorema de la curva cerrada de Jordan, etc. Y esto va a tener que ver con mi último consejo, que ya lo voy reservando. Entonces, este nivel es si tenés tiempo. Es decir, meterte como desmenuzar el porqué. Pero estos son, diría, los dos niveles que yo recomiendo si os estás aprendiendo a demostrar. Es agarrás un teorema y te tenés que convencer del paso a paso que se hace. Entonces, mi segundo consejo es aprender todos los tipos de demostraciones. Entonces, cuando yo dije, hacer todas las posibles formas de teoremas, me refiero también a esto, que estén todos los tipos de demostraciones, es decir, constructivo o no constructivo, por el absurdo, por el contrarrecíproco, lo que sea. Todos los tipos de demostraciones, porque así uno se va acostumbrando. Igual cuando uno toma muchos teoremas y los trata de aprender paso por paso, uno va agarrando ya como todos los caminos posibles, ¿no? Los va aprendiendo. Pero si uno no quiere pasar por eso, lo ideal es ya estar antes preparado, habiendo aprendiendo todos los tipos de demostraciones que hay. Hay libros, ¿no? Por supuesto, hay recursos en internet que uno ya puede informarse de lo que son los tipos de demostraciones, y esto te deja mucho mejor parado frente a aprender a demostrar. Eh, Fíjense una cosa que va a tener que ver con lo tercero que voy a decir. Estoy haciendo mucho énfasis en aprender a leer una demostración que en escribir una demostración. Básicamente, si vos aprendés a leer una demostración, sabés qué es lo que vas a tener que escribir. Cuando vos escribís una demostración, lo que tenés que tener cuidado más que nada es que el paso por paso esté bien, ¿no? Por eso es muy importante que vos sepas leer una demostración para poder escribir una demostración. Si vos ya sabés cuáles son las reglas del juego, sabés cómo aplicarlas. Entonces, eh, por eso pongo mucho énfasis en esto, en la lectura de las demostraciones, porque así vos vas a
entender cuál es la lógica detrás. Pero, aún así, cuando uno habla de aprender a demostrar hay que tener mucho cuidado. Este tercer consejo que voy a decir, por ahí va en contra de mucho de lo que se dice, pero en realidad no es que va en contra, sino que es algo que directamente no se nombra. Que es que no se puede demostrar todo. Y acá hay que tener mucho cuidado con esto, porque a veces cuando alguien te dice aprende a demostrar, la sensación es que dado un problema que yo te muestro, vos siempre lo vas a poder demostrar, y eso significa aprender a demostrar. Y eso es falso. Eso de que por ahí puede pasar mucho en la carrera de matemática, ¿no? Que te ponemos ejercicios que salen para demostrar, o lo típico que pasa, ¿no? Es en las olimpiadas matemáticas, donde hay ejercicios donde tienen que salir, sean fáciles o difíciles, tienen que salir. Eso no representa lo que es en la matemática en general, es decir, cuando tenés que hacer investigación, por ejemplo, dado un problema que tenés, nada te asegura que se pueda demostrar. Y si se puede demostrar, digamos, o sea, me estoy refiriendo a que sea sencillo o que sea difícil, pero que tenga que ver con la base que uno tiene. Porque justamente, cuando uno se mete en profundidad en la etapa, digamos, que puse acá de investigación, si vos querés entender cómo alguien lo demostró, tenés que aprender todas las bases. Porque si uno tiene un problema para demostrar, necesita saber todo esto sí o sí. Y esto se puede extender, como dije, mucho más lejos que la materia que uno está estudiando. La materia por ahí es algo así. Y para mostrar este teorema uno necesita algo que esté por acá. Entonces, esto es lo que ocurre en investigación. Entonces hay que tener cuidado con lo que significa aprender a demostrar. Aprender a demostrar es que vos puedas escribir una demostración y que paso por paso sea coherente y que tenga sentido. Vos sabés de dónde viene cada paso. Pero no significa que dado cualquier problema que tengas, vos siempre lo puedas demostrar y hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, si uno está cursando análisis, álgebra y le ponen demostrar algo, la idea es que salga, la idea es que justamente uno tenga bien la base solo de esa materia o tal vez de otras materias para poder demostrarlo. Pero no significa que se pueda demostrar cualquier cosa. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces apunto a que no te frustres si algo no sale. Eso no significa que no sepas demostrar. Saber demostrar tiene mucho más que ver con esto que dije acá que con esto, que con poder demostrar cualquier cosa, ¿no? Por más que uno esté acostumbrado en la carrera de que en la práctica diga demostrar esto, 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 otro, ok, eso pasa ahí, pero en general no va a pasar eso, porque ahí es cuando habrán escuchado que se dice que demostrar puede ser un arte, se puede interpretar como un arte, porque uno tiene que buscar la forma de mostrarlo usando todos los recursos posibles. Es más, en investigación, muchas veces, la parte difícil no es ver de qué forma yo puedo demostrar un teorema, sino justamente buscar en las referencias algún teorema que ya exista para demostrarlo. No me voy a poner a demostrar cosas que ya existen, sino tengo que buscar a alguien que ya lo haya hecho, para que se hagan una idea que eh, las cosas que uno piensa durante la carrera después resultan no ser así. Entonces, ¿cómo se aplica esto a si estás aprendiendo a demostrar? Justamente no frustrarse si algún teorema no sale, porque es lo más común en investigación. Si vos te vas a dedicar a investigación, te va a pasar todo el tiempo. Agarrar un teorema y no sale. Sin embargo, es un éxito si vos podés entender por qué no sale. Digamos, estás haciendo una serie de pasos lógicos para llegar a alguna demostración de un teorema y hay un agujero. Bueno, si vos pudiste caracterizar ese agujero, está muy bien. Eso tiene que ver con la etapa de investigación. Decís, no puedo llegar a esto porque me está faltando algo. Entonces puedes cambiar las hipótesis.
Entonces, por otro lado, te digo que no puedas demostrar algo no significa que no puedas sacar información. Eso también es saber demostrar, es darte cuenta por qué una demostración falla y si cambio algo, qué puede hacer que esto funcione, ¿no? Esto pasa muchísimo en la investigación, decir, ok, no puedo obtenerlo de esta forma. ¿Qué tengo que agregar? ¿Qué puedo sacar? ¿Qué es lo que tengo que hacer para llegar al teorema que quiero? Todo esto tiene que ver justamente con la ejercitación de demostraciones. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, como digo, tratar de meterse en la mayor cantidad de demostraciones posibles, entenderlas paso por paso y no presionarse, simplemente practicar. Tratar de estar familiarizado con los tipos de demostración y entender que no se puede mostrar todo, pero uno puede tener una actitud de investigación frente a cada teorema, ¿no? Sabiendo que pueden haber teoremas que no se pueden demostrar o que son muy difíciles de demostrar. Este es típico caso que si uno ve preguntas en los foros, por ejemplo en Mass Stack Exchange, donde alguna persona trae un problema que uno parece así como de olimpiada o un problema de que se le ocurrió, y aparece alguien, lo contesta y le dice, mira, este problema que se te ocurrió es equivalente a la hipótesis de Riemann, nunca lo vas a poder resolver. Y esto pasa por ahí no a ese nivel, pero a otros niveles ocurre. Entonces, esto es para dar una imagen amplia de lo que es aprender a demostrar. No es simplemente lo que uno ve en la materia y que ponen un ejercicio y tiene que salir siempre. No, demostrar es mucho más que eso. Es un lenguaje y que no tiene que ver con los objetivos, tiene que ver con el camino. Eso lo tienen que entender bien. Si ustedes siguen los caminos bien, después si llegan o no es otro tema. Pero pónganse como objetivo entender el paso a paso y después analizar bien todo lo que haga falta. Eso es lo más importante.